Dios les bendiga. Hoy tenemos como el carácter cristiano ideal tiene la necesidad de un carácter dócil. Esto porque todo ser humano necesita de enseñanza y corrección en su vida, y esto incluye al cuerpo de Cristo. La lección de hoy quiere ayudarnos a ver la importancia del carácter dócil y la disposición humilde necesaria para ser enseñados. Si humildemente aceptamos que nos ayuden a ver lo que no vemos, nuestra participación dentro de la obra de Dios será más efectiva. No hacerlo sería participar del pecado de rebeldía que tanto daño le hizo al pueblo de Israel en su relación con Dios. Éxodo 32, 9. Primer punto, Apolo fue dócil en recibir la instrucción que requería. Apolo era elocuente y poderoso en las escrituras, nos dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este verso nos relata la llegada de Apolos a la ciudad de Éfeso. Él era judío y natural de Alejandría. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno en el Bajo Egipto alrededor del año 332 a.C. Y se cree que fue Marcos el que llevó el Evangelio de Cristo a aquella ciudad donde había una gran población de judíos. Dentro de las virtudes que la palabra nos enseña de Apolos era que era elocuente. Esto significa que era preparado y tenía una gran habilidad y facilidad de expresarse verbalmente y por escrito de una manera clara y concreta. Y poderoso en las escrituras, eso porque tenía un profundo conocimiento de la palabra. Estas dos virtudes son un verdadero tesoro para quien ejerce el ministerio. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo fue instruido en el camino del Señor. Eso nos dice que no solo era salvo, sino que fue desarrollado e instruido. Él aportó a esta instrucción un espíritu fervoroso, un espíritu ardiente, brillante, anhelante en lo relacionado a las cosas de Dios. Esto le permitía hablar y enseñar diligentemente, aunque solo conocía, dice el verso, el bautismo de Juan. Los peregrinos judíos que fueron a Jerusalén en los tiempos del ministerio de Jesús oyeron a Juan el Bautista predicar del Mesías. Y algunos en la persona y obra de Jesús reconocieron el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y uno de ellos fue Apolos. Como era poderoso en las Escrituras, pudo recibir las buenas nuevas de salvación y hasta presentársela a otros. Punto B. Una vez instruido, Apolo fue de gran provecho a los creyentes. Seguimos en el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este verso nos deja ver a Apolos en Éfeso. Y estaba en la sinagoga ministrando a los judíos y dice que lo hacía con denuedo, que implica el sentido de hablar con franqueza, libertad e incluye la valentía de hacerlo públicamente. Esto lo oyeron Priscila y Aquila, quienes con gran discernimiento le tomaron aparte y le ayudaron en los puntos que necesitaba él ser enseñado y ser corregido. Aquí dice, le expusieron más exactamente el camino del Señor.
Dice también que lo hicieron aparte. Esto nos enseña que hubo estima, respeto y valorización de las virtudes que ya él tenía y que las había puesto al servicio del Señor y de sus semejantes. Y Apolos, ahora con una instrucción más completa, podía ser mucho más útil. Verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. En aquella región de Acaya estaba la iglesia de Corintios. A pesar del nivel de influencia que podamos tener en Cristo, nunca está de más el apoyo que podamos recibir de otros. En este caso, las cartas de los hermanos de Éfeso para que recibiesen a Apolos en Acaya. Y su presencia, dice, fue de gran apoyo y de gran provecho, a los que por la gracia habían creído, para edificar la fe de los santos. Fíjense, además de saber las escrituras, debemos de tener la actitud correcta. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos, con gran vehemencia y de una forma intensa y muy convincente, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, era el Mesías. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede ver la verdad que está en la palabra. El ejemplo que tenemos son aquellos judíos. Ellos tenían maestros e intérpretes de la ley, escribas y fariseos que estudiaban las escrituras. O sea, entre ellos había toda esta lista. Pero sus ojos estaban vedados y no podían ver la cantidad de referencias del Antiguo Testamento respecto a Cristo. Mas Apolos, fíjese, un hombre salvo y lleno de la sabiduría de la Escritura, usando esa misma palabra, podía demostrar por medio de ellos que Jesús era el Hijo de Dios. En nuestras congregaciones necesitamos ministros sabios y a la vez dispuestos a ser instruidos. Y también hermanos como Priscila y Aquila, que aporten de su experiencia y de su formación a los nuevos ministros que vienen formándose. Pregunta: ¿qué le permitió a Apolo recibir la instrucción y a Priscila y Aquila enseñarlo? Punto 2. El apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo en Antioquía. Pedro tuvo una actitud condenable cuando visitó Antioquía. Ahora vamos para Gálatas 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, dice Pablo. En el verso 9 de este capítulo se nos narra cuando Pedro, junto con Jacob y Juan, le dieron a Pablo y a Bernabé, en señal de compañerismo, la mano, al darle su visto bueno para que fueran, en señal de un visto bueno para que fueran a los gentiles. Ahora, en este verso 11, Pedro se encuentra con Pablo y Bernabé en Antioquía, donde se le enfrenta a Pedro un error en que requirió la corrección de Pablo, quien le resistió, dice, cara a cara. El carácter recto que desarrollemos en Cristo nos incluye que cuando ayudemos a un hermano en la fe, seamos capaces de tratar el asunto con integridad y considerándonos a nosotros mismos. Gálatas 6:1, verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob,
comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Este verso nos da los detalles de la situación con Pedro. La actitud de él estaba dando la falsa impresión de que él negaba la posición adoptada en Jerusalén en el decreto de Hechos 15, versos 28 y 29, donde se abrió la puerta de libertad a la relación entre judíos y gentiles en la iglesia de Antioquía. Libertad que Pedro también se alegró en compartir, incluyendo que comió con los gentiles, Hechos 10, 28 y 11, 3. Pero con la llegada de algunas, dice el verso, estos venían de parte de Jacob, que era la cabeza de la iglesia de Jerusalén en ese momento. Pedro, nos aclara el verso, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Posiblemente, porque no estábamos en la mente de Pedro, sería porque él recordaba la reprensión que sufrió de la iglesia madre por haberse asociado y comido con gentiles en la casa de Cornelio, Hechos 11 del 1 al 18. Pero no podemos nosotros dejar de hacer la voluntad de Dios por agradar a los hombres. Punto B. El error de Pedro dañó también a otros hermanos y obreros cristianos. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nuestra manera de comportarnos va a trazar pautas en otros. Y en este verso encontramos un ejemplo de esto. Lo censurable es que era una actitud engañosa la que se estaba promoviendo. Dice, en su simulación o fingimiento, al referirse al trato de Pedro con los gentiles delante de los judíos que estaban de visita. Los otros judíos que estaban con Pedro también participaron de aquella hipocresía y aún Bernabé fue arrastrado por esta conducta. Esto nos da una alerta. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Pedro y Bernabé son los que se citan por nombre, pero habían más. Tenían estos dos varones y tienen por las escrituras testimonio, experiencia, madurez espiritual. Y todo esto es bueno y es necesario, pero aún los mejores tenemos que entender que no son Cristo. Todos necesitamos en algún momento de la ayuda, si no siempre, de la ayuda del Señor, de la iglesia, de líderes y de su palabra cada día. Y sobre todo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Y tomando en cuenta nosotros esta vulnerabilidad, podemos edificarnos unos a otros en amor. Pregunta, cuando ayudemos a un hermano en la fe, ¿de qué tenemos que ser capaces? Punto 3. Hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del Evangelio. El obrero cristiano debe de tener una conducta acorde a la verdad del Evangelio. Seguimos en Gálatas 2, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En el cuerpo de Cristo tenemos protectores
o cuidadores que inspeccionan las acciones de otros. En aquel momento se les llamaba sobrevedores y Pablo fue uno de ellos. Él rápido se dio cuenta que Pedro, los otros judíos y aún Bernabé no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Y una de las garantías del Evangelio es su verdad. Y ante el peligro de lo que pudiera desencadenar, en lugar Pablo, de murmurar a espaldas del apóstol Pedro, lo enfrentó ante todos. Esta amonestación pública no solo procuraba corregir a Pedro, sino dejar una enseñanza clara a los que estaban con él para que volvieran de su error. Primera de Timoteo 5:20, Pablo instruye a Timoteo que a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Las palabras de Pablo fueron que si él era judío, pero vivía como gentil, porque pretendía enseñar a los gentiles a judaizar. La idea es, si Pedro podía traspasar las tradiciones judías al comer con los gentiles, ¿por qué engañar a los gentiles haciéndolos guardar las tradiciones judías? Verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Este verso, aclaramos, no pretende poner al judío por encima del gentil en cuanto a pureza. Lo que se está tratando es de situar tanto a unos como a los otros en el mismo nivel de necesidad espiritual. A los judíos no son más aceptados ante Dios por guardar ciertos ritos de la ley. Entonces sería injusto judaizar a un gentil para que encuentre el favor de Dios. Ni judíos ni gentiles pueden lograr por sí mismos la salvación. Punto B. Debemos comprender humildemente que somos salvos por la gracia de Dios. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entendamos la enseñanza doctrinal que Pablo está impartiendo en este verso. El hombre no es justificado por las obras de la ley, porque se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, nos dice Romanos 3:21. Y Romanos 10:4 confirma, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Además, Pablo hace énfasis 2 veces más en este verso 16 que la salvación no es por las obras de la ley. La palabra en Colosenses 2, 16, 17 nos da el propósito de que en otro tiempo se aceptara la ley. Dice, todo aquello era sombra de lo que había de venir. Y para dar más firmeza a la enseñanza se agrega, si la justicia fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo, Gálatas 2:21. Otro tema importante que Pablo expone en este verso es el valor que Dios le da a la fe como el medio para alcanzar la salvación. Por eso en Efesios 2, 8 y 9 dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y nosotros también hemos creído, testifica Pablo, refiriéndose a ellos como judíos. Con esto no solo corrige, sino que rectifica
rectifica el error que se cometió. Así que la justificación se puede definir como el acto de gracia de Dios, por el cual, en base a la obra mediadora de Cristo, Dios declara justo al pecador arrepentido y éste lo acepta por medio de la fe. Nuestra última pregunta. En cuanto a este tema, ¿qué es lo que no podemos lograr por sí mismos? Reflexión. La palabra da méritos al que oye humildemente y es dócil a la instrucción. Y aunque tengamos como Apolos o Pedro mucha revelación de la palabra en una área, necesitaremos la ayuda de otros para ser bendecidos con lo que Dios les ha dado a ellos. En este caso fueron Priscila, Aquila y Pablo. Seamos agradecidos, hermanos, con aquellos que Dios levante para instruirnos en su camino, porque camino a la vida, dice, es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Proverbios 10:17. Por eso te invito a oír el consejo que se nos da en Primera de Pedro 5:5, que dice, jóvenes. Esto se puede referir a alguien de edad joven, pero también de poca experiencia o de poco conocimiento. Estad sujetos, eso significa a mantener la relación. Dice a los ancianos, se deja guiar sin cuestionar su autoridad. Dejémonos que ellos nos guíen sin cuestionar su autoridad y voluntad. Unos a otros son el medio que Dios usa. Dice, revestidos de humildad, porque esta cualidad es la que nos permite una actitud abierta, flexible y receptiva para aprender lo que no sabemos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para nuestra próxima semana, el carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Bendiciones.